Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hasta ahí, al rincón de sus hogares. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta a través de esta señal para que también ustedes puedan ser partícipes de esas grandes bendiciones y recompensas que el Señor le da a aquellos varones, a aquellas mujeres, hijos de Él, que se disponen a ser parte de ese ejército de hombres y mujeres que interceden y oran delante de la presencia del Señor en favor de muchas peticiones, porque en estos tiempos que estamos hay tanto por qué orar, ¿verdad? Y también el poder llevar una reflexión, una meditación, una enseñanza de su palabra. Estos tiempos que estamos, es necesario empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios y del conocimiento de su presencia. Y es a través de la oración y de escudriñar su palabra que lo vamos a poder hacer. Es necesario tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, porque el arma poderosa con la cual nosotros vamos a vencer al enemigo es la palabra. Pero una palabra que nosotros realmente creamos, una palabra que nosotros realmente vivamos. Antes de entregarle este tiempo en las manos del Señor, les voy a invitar que abran la palabra en el libro de Segunda de Crónicas 15. Vamos a leer el verso 2. Dice la palabra de Dios así: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Gloria a Dios. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En este Santiago 4:8 solo leí una parte, ¿verdad? No leí todo el versículo, porque quise hacer énfasis en esta parte donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no me voy a cansar de decir, porque y se escucha como repetitivo, ¿verdad? Que Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Porque si usted lee los versículos anteriores y este del Santiago, es lo mismo que está hablando, solamente que con diferentes palabras. Y Dios en estos tiempos últimos, Él está demandando una búsqueda más diligente de parte de nosotros, sus hijos, para con Él. Y si no, y aprovecho de paso para decirle que si hay una persona que va a abrir este video y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser un hijo de Él, es necesario, porque dice que Él quiere que nosotros nos convirtamos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para que seamos participantes de esas hermosas promesas que están escritas en su palabra, para que Él pueda protegernos, librarnos de todos esos acontecimientos que están viniendo a la tierra, también de librarnos de esos tiempos de dificultad que a veces vienen a nuestra vida, tanto a las personas que son hijos de Dios como a las que no tienen a Cristo Jesús. Eso va a ser a nivel global, a nivel mundial. Pero va a haber una diferencia entre el que ha buscado de Dios y el que no ha buscado de Dios. Va a haber una grande diferencia. Entonces, esta palabra nos está invitando a que nosotros nos acerquemos al Señor, porque Él siempre está pendiente de nosotros. Ahora pues, los que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, mora en cada uno de nosotros. Entonces Él está dentro de nosotros. Con más facilidad podemos tener esos tiempos de comunión con Él, de amistad, de compañerismo,
con ese poder que está dentro de nosotros, que es Dios mismo dentro de nosotros, podemos ser más diligentes, con más intensidad. Nosotros, porque está el poderoso dentro nuestro, podemos acercarnos a Él, pero también va acompañado de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos oración, es plática con Dios, es diálogo con Dios, porque dice que pidamos, pero que también busquemos. Así dice en el libro de Mateo. O sea que no solamente podemos estar pidiendo y pidiendo o buscando al Señor cuando estamos con el agua hasta el cuello, o bien angustiados o bien afligidos. Cuando nosotros estamos bien, tenemos salud, tenemos dinero para comprar, para cumplir nuestros compromisos, los que tienen su casa propia, los que tienen su vehículo, los que tienen su teléfono, los que tienen dinero en el banco, como hijos de Dios, también más bien hay una responsabilidad más grande, que esa persona más tiene que buscar de Dios y no permitir que esas cosas lo separen de Él. El que busque de Dios en estos tiempos es el que va a poder estar fortalecido para las cosas que se van dando, van caminando. Antes solo era solamente en un país, antes solo era en un continente, pero eso va avanzando, se va moviendo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Algunas profecías ya se han cumplido y otras que faltan por cumplirse, que están escritas allí en la Biblia. Entonces es necesario que busquemos al Señor. Y ya para finalizar, para poder orar, quiero invitarles en el libro de Salmos 119, 33-34, dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Mire, esta es una oración poderosa. Esta petición nosotros la podemos hacer en forma de oración. Pedirle esto al Señor. Mire, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Hay que pedirle al Señor que nos muestre, que nos enseñe cuál es el camino que a Él le agrada que nosotros vivamos en el cada día. Y lo guardaré hasta el fin, o sea, hasta que Él decida que nosotros tengamos vida en esta tierra. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Allá decía que buscáramos a Dios de todo corazón, y aquí dice, y la cumpliré de todo corazón, lo que significa que es necesario que escudriñemos la palabra, que le pidamos al Espíritu Santo que nos la haga rema en nuestro espíritu, para que realmente cuando nosotros oremos con un versículo de la Biblia, es porque realmente lo creemos, es porque realmente nosotros vamos a creer que vamos a ver una respuesta de parte de Él. Y la misma palabra nos enseña que sea que Él nos responda o no nos responda, sea que Él nos conceda una respuesta que quizás nosotros estemos esperando o no la conceda, la misma palabra nos enseña que nosotros siempre vamos a seguir amando a Dios, vamos a seguir buscando de Dios y vamos a estar dispuestos a servirle. Así que yo los dejo con esta pequeña reflexión en el nombre poderoso de Jesús y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, Señor, por las faltas, por los pensamientos, por los razonamientos que quizá hayan venido, Señor, a nosotros, por acciones que hayan sido, Señor, pecaminosas o contrarias delante de ti, de acuerdo a los parámetros de tu palabra. En esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quiero entregar, Señor, este tiempo, Padre, de palabra y de oración, Señor, en tus manos, para que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor, porque eres tú a través de tu presencia, Señor, el que produce, Señor, ese querer y ese hacer, el que ha abierto esta ventana, Señor,
para que nosotros podamos aprovechar con diligencia estos tiempos que tú has permitido, Señor. Nos sujetamos a tu perfecta voluntad, Señor. Nos sujetamos a querer agradarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, nos exponemos a tu cámara, Padre, a tu filmación en esta hora, Dios mío. Henos aquí están nuestros corazones, Señor, el corazón de David, mi corazón, Dios mío, el corazón de ese hermano, de esa hermana, que se dispone, Señor, a acompañar, Padre, con diligencia este tiempo de palabra y de oración, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Padre, quiénes son esos varones, quiénes son esas mujeres, que se conectan, Señor, que se deleitan con la palabra, Señor, que vuelven a meditar en esos versículos, en esos capítulos, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y gracias porque sabemos que hay retribución de parte tuya. Nosotros lo hemos visto, Padre amado. Algunos hermanos lo han visto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero, Señor, ayúdanos a tener un corazón desinteresado, Señor. Y a saber, Padre, que es necesario que en estos tiempos busquemos a ti, oh Jehová, a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo, mientras tú puedas ser hallado. Bendecimos este tiempo de oración, de intercesión y cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga en esa preciosa hora. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por una oportunidad más que nos regala en esta preciosa hora de poder entrar delante de su presencia, poder compartir con cada uno de los que están en sintonía este tiempo para poder ministrar al Señor, para poder recibir de Él la fortaleza, la fuerza, el ánimo, para poder presentar delante de Él peticiones, rogativas, oraciones, poder descansar en Él. Al estar expuesto usted a un tiempo de oración, aunque muchas veces no se pueda pedir conforme a su petición, conforme a su necesidad, pero con solo el hecho de usted estar expuesto a un tiempo de oración, con solo el hecho de usted poder participar, Dios está viendo la actitud, ¿verdad? Y Dios también de la misma manera es retribuidor de los que le buscan. Si usted pone sintonía, si usted está a la disposición de poder participar, aunque yo aquí no nombre su petición, no nombremos quizás su petición, Dios tiene cuidado de esa petición, Dios tiene cuidado de esa necesidad conforme a su voluntad y a su deseo. ¿Verdad? Somos dichosos, somos bendecidos, podemos decir que la victoria de Cristo pues nos ha dado ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos peleando en una posición de victoria. Cristo nos dio la victoria, Cristo nos adjudicó la victoria, gloria a Dios. Y esa confianza debemos de tener, que en medio de la lucha, en medio de las situaciones, el Señor está con nosotros. Y todo va a obrar para bien a aquellos que aman a Dios. Vamos a hablar un poco sobre el tema, lo que es el Cordero de Dios, Jesucristo como Cordero de Dios. Toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia nos hace un enfoque en la obra de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, en el Antiguo Testamento como figura y sombra profetizado y el Nuevo Testamento como ejecución. Hasta los días finales, cuando termina, dice que el Cordero de Dios reina sobre Jerusalén por los siglos de los siglos. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de toda la Biblia se viene profetizando sobre un Cordero, pero el Espíritu Santo de Dios escoge la persona indicada para que anuncie quién es aquel Cordero de Dios que está profetizado conforme a las Escrituras. Fíjese bien que aquel que se consagra al Señor, aquel que es diligente en la obra del Señor, aquel que decide honrar a Dios, hay honras que el Señor permite. La Biblia nos habla de honras, como de la de Ana la profetisa, que dice que tuvo la honra de poder ver al Salvador. La Biblia nos habla acerca del hombre que oraba, ¿verdad? Y que dice la Escritura y que el Espíritu Santo le mostró que no iba a morir antes de poder ver el Salvador. Y así el Señor dice que honra a los que le honran. Si buscamos, el que pide recibe, el que busca y el que toca se le abrirá. Cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios va a mostrar secretos, Dios va a mostrar dirección, Dios va a mostrar y va a seguir mostrando, porque Él lo hace, aquellos que disponen un corazón y que perseveran en hallar y buscar la dirección del Señor. El Cordero de Dios, eso es lo que dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Es un nombre que se le da a Jesucristo, ¿verdad? A Jesús de una manera profética y como figura. Jesús era un hombre, no era un animalito,
Era un hombre, pero como figura y por facetas que iba a cumplir a través de su vida, se le llama proféticamente el Cordero de Dios. Y por su plan que iba a hacer y su ministerio y su llamado, ¿verdad? Es como una figura de redención y justificación por el pecado del ser humano o del hombre. Y dice que la segunda declaración que hace Juan es que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa que quita el pecado del mundo? Desde que Adán y Eva pecaron, Dios enseñó al hombre que alguien había de morir por la causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, y el pecado trae muerte y condenación no solamente a la persona que hace el pecado, sino a aquellos que están involucrados. Adán pecó por su voluntad, pero la advertencia de Dios era que si él pecaba, iba a traer, la sentencia de Dios fue: maldita sea la tierra por tu pecado, por tu causa. Cada vez que se comete un pecado en una familia, en un hogar, en un ministerio, eso trae consecuencias, no solamente a la persona que practica, sino a todo aquel que está a su alrededor. Personas salen dañadas, personas salen lastimadas, ministerios por el pecado de un pastor. Imagínese usted cómo se detiene la obra de Dios en cierta manera en un ministerio. Los pecados no se pueden perdonar por hacer buenas obras, por dar dinero, por ir a la iglesia, por guardar ritos y ceremonias o por derramar lágrimas. Esa no es la manera por la cual Dios va a perdonar el pecado. Él tiene una manera que Él estableció a través de la Escritura, y que hay un solo camino hacia Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y a través de esta confesión que hace Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo la ley en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que se sacrificaran animales como ofrendas. Pero Dios mandó a la gente también de esa generación, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, todas aquellas personas, traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. Cuando la gente pecaba, Dios instituyó que alguien tenía que morir. En este caso, Dios escoge un animalito inocente para derramar la sangre, y así aquel animalito que era inocente cargaba con la culpa del pecador. El pecador tomaba un animalito, lo traía al tabernáculo, lo ofrecía a Dios como sacrificio, y Dios aceptaba ese sacrificio para poder perdonar de una manera, cubrir el pecado de una manera de aquella persona, y el juicio de Dios caía sobre la vida de aquel cordero. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre el cordero y decía algo así, imagíneselo usted: yo he pecado y merezco morir, así lo había dicho la Escritura, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Luego el sacerdote mataba al cordero. Dios permitía que un cordero inocente pudiera morir en el lugar de aquel pecador. El cordero era sustituto de aquella persona, figura del sacrificio de Cristo por el pecado de los hombres. Usted había pecado, usted cometió una falta, usted había ofendido a Dios, tomaba un animalito, un cordero, dice la Escritura, lo traía ante el tabernáculo, confesaba su pecado, y antes de poder sacrificar el cordero, dice que usted ponía su mano sobre el cordero y decía: yo he pecado, pero la culpa mía la va a cargar este cordero. Y se derramaba la sangre sobre el altar, y eso aplacaba la ira de Dios, eso cubría el pecado, porque de una manera figurativa, ¿verdad?, representaba todo lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo por el pecado de los hombres. El hombre no puede quitar el pecado. El único que puede quitar el pecado, y aún la Escritura dice que la sangre de los animalitos no quita el pecado, sino que cubría de una manera profética, como algo simbólico, pero aquel que lo hacía en obediencia tenía paz con Dios. Fíjese bien, aquel que, aunque el cordero no era algo definitivo, era una sombra de Jesucristo, aún el que lo hacía, Dios tenía paz con él y tenía la misericordia de Dios a aquella persona. Y aquella persona que era rebelde también alcanzaba el juicio de Dios. Hebreos 9:27, una versión de Castilla, otra versión un poco más clara: se puede decir que bajo aquella ley casi todo podía purificarse con sangre por el mismo ordenamiento de Dios, y que si no se derramaba sangre no podía haber perdón de pecados. Si no moría alguien por aquel pecado, o sea, en este caso un animalito, no había perdón de pecados. 9:23, por eso Moisés tuvo que purificar con sangre el santuario terrenal, que con las cosas que contenían simbolizaban las celestiales. Recuerde que todo era sombra y figura de lo celestial. Pero las propias cosas celestiales requerían mejores sacrificios. La verdadera purificación de las cosas en el cielo y en la tierra la hizo la sangre de Jesucristo. Es el único que purifica, es el único que limpia, y es el único que quita el pecado del mundo. La confesión de Juan el Bautista que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre,
sino que lo quita, lo borra. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez y una sola vez en sacrificio para quitar los pecados de muchos. ¿Cómo dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez? ¿Para qué? Para quitar. Recuerde que todos los días se había que sacrificar un animalito. Había que hacerlo continuamente y ese sacrificio que se hacía era una sombra de lo que había que venir más adelante, pero esa sangre que se derramaba no quitaba el pecado. Aquí la declaración de Hebreos dice que la sangre de Cristo quita el pecado de muchos. Más adelante, 7:27 de Hebreos. Además, mientras que según la ley del antiguo pacto, todo sumo sacerdote del linaje de Aarón estaba obligado a ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Cristo lo hizo una sola vez por todas, cuando se ofreció a sí mismo en sacrificio sobre la cruz. La sangre de Cristo no es cualquier sangre, la sangre de Cristo no es como la de un animalito. Es cierto, el animalito era sin culpa, era inocente, pero la vida de Cristo fue una vida de perfección, era una vida santa, era una vida perfecta. Y al derramar Jesucristo su sangre, esa sangre es la sangre perfecta que satisfizo, ¿verdad?, la ira de Dios. Recuerde que en la cruz dice que Jesús clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y en qué momento abandona el Padre a Jesucristo? Cuando tu pecado y mi pecado fue puesto sobre Él. Por nuestra causa se hizo pecado, el pecado de todo el mundo. Por eso dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todo el pecado del mundo fue puesto sobre las espaldas de Jesucristo. Y ahí, como la santidad de Dios no tiene y no puede pasar por alto, la misma justicia de Dios no puede pasar por alto la culpabilidad, en ese momento Él se hizo maldición para poder bendecirnos luego a nosotros. La sangre de los animalitos solo era una figura, no causaba nada, solo era una figura. Dios prolongaba su misericordia, pero la sangre de Cristo puso un alto, puso un hasta aquí. Y ahora sí podemos estar verdaderamente en paz con Dios. Si confesamos nuestro pecado, si nos acercamos a Él, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Y por la fe, al igual que en el Antiguo Testamento, una persona tomaba un animalito y por la fe se sometía a ese rito, a esa ceremonia, y que por la fe salía justificado. Ahora de la misma manera nosotros, al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos y poner nuestra confianza en Cristo Jesús, por la fe nuestro pecado es quitado y es borrado y podemos tener en paz con Dios. Y es por eso que podemos entrar en su presencia, hallar oportuno socorro. Y es por eso que la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, por los sacrificios de Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo Dios, de Jesús, por la justicia de Cristo Jesús, ahora tenemos redención, tenemos justificación, tenemos paz para con Dios y tenemos los beneficios y tenemos todas las promesas por aquel sacrificio que fue hecho perfecto. Ahora, muchas veces somos engañados que si ayunamos vamos a conseguir algo, que si oramos vamos a conseguir algo. Pero toda dice la Escritura en el conocimiento de Dios que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y que si podemos orar y recibir algo es por el sacrificio de Cristo Jesús. No se la eche usted la gloria. Ay, es que oré. Ay, es que ayuné. Ay, es que voy temprano a orar. Ay, es que oro todos los días. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero aún, fíjese bien cómo es la misericordia de Dios que hace salir el sol sobre bueno y malo. Hay otras cosas que tú las recibes porque otro está orando y no porque estás orando tú. Otras personas están orando por ti y Dios, por su misericordia y por la intercesión de otra persona, Dios te bendice a ti. Pero todo lo hemos recibido por la gloria y la honra de uno solo, de Cristo Jesús, como Cordero de Dios, sacrificio que fue acepto delante de Dios. Aún en los días de Cristo Jesús, cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero. Aún cuando Cristo Jesús, Él iba al templo y miraba todos estos sacrificios. Cada día y cada mañana se ofrecía un sacrificio, un cordero en el templo por los pecados del pueblo. Esto fue ordenado, ya lo vimos, en la ley por Dios a Moisés. Éxodo 29:38, una versión de Castilla. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y ofrecerás otro cordero a la caída de la tarde. Esto había que hacerlo todos los días. En cambio, Hebreo nos dice a nosotros que una vez que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque eso sí satisfizo a Dios, ¿verdad? Y ahora sí podemos recibir la paz de Dios en nuestros corazones. El profeta Isaías profetizó que Jesús sería ofrecido como cordero en sacrificio por el pecado.
Desde Génesis hasta el Apocalipsis se ve la figura del cordero. La primera mención del cordero lo hace la Biblia en Génesis, allá cuando Abel ofrece un cordero, y esa fue la ofrenda que agradó a Dios. Luego viene, ¿verdad?, más adelantito, el cordero que ofrece Abraham en sustitución por Isaac, ¿verdad?, que fue también acepto y agradable al Señor. Luego viene el cordero pascual que ofrecieron en Egipto para poder ser librado de la muerte. Y así a través de toda la escritura podemos ver cómo ese cordero era acepto delante de Dios. Cuanto más Cristo Jesús como cordero fue acepto delante de Dios como sacrificio perfecto. Isaías 53:7, angustiado y el afligido, no hablando de la obra de Jesucristo, hablando del sacrificio de Jesucristo, no abría su boca. Fíjense bien cómo dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de Cristo Jesús, que se sometió al sacrificio, se sometió a la pena, se sometió a la tribulación, se sometió a la determinación y el plan de Dios, porque dice la Escritura que Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. No había hombre, no había pecado, y ya estaba apartado Cristo Jesús, ya había Él dispuesto a dar su vida en propiciación por el pecado. No es algo que surgió, no es algo que surgió así solo por surgir, es un plan determinado que Dios puso en movimiento desde el momento en que Él crea a Adán. ¿Sabía Dios que Adán iba a fallar? Sí, sabía Dios. ¿Qué hace Dios? Quiere darse a conocer como amor, como misericordia. A través de todas las generaciones Dios se ha dado a conocer en amor, en misericordia, en justicia, en santidad, según lo requieran las personas. Una persona que busca a Dios de todo su corazón, ¿qué le va a mostrar Dios? Su amor, su santidad, su misericordia. Una persona que resiste a Dios, ¿qué le va a mostrar Dios? Le muestra su amor en misericordia, ¿verdad? Le muestra, porque Dios no desecha a nadie, pero al mismo tiempo Dios le muestra justicia, porque el pecado alcanza a la persona. El pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la condenación. Y muchas personas están ahí en el infierno, ¿verdad?, porque sus obras eran malas. Dice la Escritura: no se acercaron a Dios, no se confesaron delante de Dios en su pecado, y Dios en su justicia. Como dice la Escritura: no temas quien mata el cuerpo, sino aquel que puede destruirte y echar el alma en el infierno. ¿Pero por qué los echa ahí? Por la misma paga del pecado, por la misma consecuencia del pecado. Para pagar por la culpa del pecado tenía que entregarse una vida, y Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. Por eso dice: jamás Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A través de toda la Escritura, y el tiempo es un poco corto para entrar en tanta materia, a través de toda la Escritura vemos que Dios demanda que se ofrezca un cordero, pero da las indicaciones cómo tenía que ser aquel cordero, examinado. Dice que tenía que ser un cordero perfecto en forma de su naturaleza de animalito. No podía tener defecto, no podía ser un cordero desnutrido, no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero, ¿verdad?, que estuviera en perfectas condiciones, sano, que estuviera bien alimentado, un corderito bien engordadito, y que no fuera ciego, que no fuera cojo, que no fuera renco, que no hubiera tenido cualquier cantidad de requisitos se había que cumplir en un cordero, ¿verdad? Y de la misma manera Cristo, como hombre y como cordero al mismo tiempo, fue examinado y toda su vida fue intachable. Dice que fue hombre, aunque tuvo tentaciones, aunque tuvo luchas, dice que no se halló pecado en él. Por eso, al ser entregado como sacrificio, es un sacrificio perfecto que agradó al Padre. Los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió con el sacrificio perfecto, como el sacrificio perfecto. De esta manera se perdona nuestros pecados. Fíjese bien, hay algo ahí, un misterio. Jesús pagó por el pecado de todo el mundo, sí. Por el pecado de todos, sí, aún de los que no han nacido. Ese precio está pagado, pero no todos tienen la adjudicación de ese perdón de pecado. Para que se vea adjudicado ese perdón, hay que confesar a Cristo como Salvador, hay que someterse en fe a que Él pagó un precio, hay que confesar, ¿verdad? Y entonces aquel perdón es adjudicado a cada uno de nosotros. Aunque el perdón está ahí, hay que echar mano de él, hay que tomar de él, hay que confesar, hay que creer en el corazón, confesar con la boca, hay que vivir una vida recta y agradable que manifieste que somos hijos de Dios. Aunque no vamos a ser salvos por hacer buenas obras, somos puestos para buenas obras como testimonio de que somos hijos de Dios. Que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo significa el pecado de todos, ya lo dijimos, ¿verdad?
el pecado de cada individuo. Dios no hace excepción de personas. Si el brujo se arrepiente, Dios lo perdona. Si el drogadicto se arrepiente, Dios lo perdona. Si el homosexual se arrepiente, Dios lo perdona. Si el que mató, el que robó, cualquier pecado que se mencione, Dios, si viene la persona arrepentida con un corazón sincero de arrepentimiento, Dios lo perdona. Dios no hace excepción de personas, por eso dice que murió por el pecado de todo el mundo. Podemos recibir el perdón de Dios al confesar nuestro pecado y pedirle el perdón. Eso nos enseña la Escritura: arrepentidos, convertidos, confesad, apartados, limpiar las manos, dejar de hacer lo malo, buscar hacer lo bueno. ¿Vea? Pero todo empieza como en un corazón arrepentido que confiesa que Jesucristo es el Salvador y que puede perdonar nuestros pecados. Dice que Juan ve venir a Jesús y dice: aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viendo Juan que Cristo venía hacia él, alza la voz y diciendo, ¿va?, de una manera en cumplimiento de la profecía, dice: he aquí el Cordero de Dios. Fíjese bien, y lo señala, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que venía caminando y era un hombre, era Jesús. A través de toda la Escritura se nos dice que el Cordero tipificaba la vida perfecta de Cristo Jesús. Esta es una frase de gran importancia. Esta frase se le llama de una manera mesiánica. La palabra mesiánico significa todo lo relacionado al Mesías, el ungido de Dios, representaciones proféticas, ofrendas, sacrificios, ritos, ceremonias, figuras profetizadas y representadas en la Escritura desde el Génesis. Todo lo mesiánico es algo que representa a Cristo Jesús como el Mesías. Cuando se dice la palabra el Mesías, significa el ungido de Dios. Entonces, cuando se dice mesiánico, es todo lo relacionado a Cristo Jesús como el Mesías, su sacrificio, su obra, la profecía. Hay salmos mesiánicos, el Salmo 22, ahora dado mis manos. Es un salmo que escribió David, pero de una manera mesiánica se está representando el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Hay el Isaías 53, que lo acabamos de leer, es un pasaje mesiánico donde se hace alusión a Jesús como el Mesías antes de que él naciera. Entonces, esta es una declaración que está en un cumplimiento en ese momento. A través del Espíritu Santo, Dios escoge a Juan para que pueda declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien, hay figuras mesiánicas a través de toda la Biblia, representaciones de Cristo. Melquisedec dice la Escritura que es una representación de Cristo. En cierta manera, Abraham es una representación de Cristo cuando intercede por Sodoma y Gomorra. En cierta manera, Abel es una representación de Cristo. Y a través de toda la Escritura, David es una representación de Cristo. Así, a través de toda la Escritura, hay hombres que Dios levantó que fueron figuras. José es una representación de Cristo, en cierta manera también figura de Cristo. Pero a través de toda la Escritura podemos ver eso. Desde Adán, el primer hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios mismo. Adán es una figura de Cristo en cierta manera, no como un salvador, porque recuerda que más bien Adán, ¿verdad?, es la causa por la cual el pecado entró al mundo. Adán es terrenal, Jesús es celestial, pero a ambos se les dio un cuerpo, ¿verdad?, de carne y hueso. Adán fue establecido rey de la tierra, Dios le dio poder y dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo animal terrestre. Y Jesús, por otra parte, recibe toda potestad en el cielo y en la tierra. Adán duerme y de una de las costillas sale Eva. ¿Verdad? Sale Eva. Fíjese bien, Jesús duerme sobre la cruz cuando muere de una manera figurativa, y de su costado es abierto y sale sangre y agua, y ahí es donde sale de una manera figurativa, nace la iglesia. Recuerde que por sangre y por agua, ¿verdad?, dice la Escritura, no solamente sangre, sino que sangre y agua. La sangre nos limpia de todo pecado, y el agua es la palabra de Dios que nos continúa limpiando y que nos da vida a través. Cristo nos dio vida a través de cuando su costado fue herido, cuando su costado con la lanza romana fue herido, dice que salió hasta su última gota de sangre y agua, y ahí fue donde figurativamente nace la iglesia. Adán es el padre de todos los hombres en la carne, y Jesús es el padre de todos los hombres en el Espíritu. 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. 47, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor del cielo. Son figuras mesiánicas de Cristo Jesús, más, ¿verdad?, representaciones de Cristo. Así, dice 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Juan el Bautista quería referirse a Cristo como el Cordero. ¿De qué manera está diciendo aquí el Cordero de Dios? Traía memoria, en esta ocasión trae memoria aquel Cordero que fue ofrecido allá en Egipto como salvación de los primogénitos, el Cordero Pascual. Por medio de la sangre del Cordero Pascual, Israel fue salva y protegida de la muerte de los primogénitos en Egipto. Apocalipsis también nos hace mención, ¿verdad?, acerca del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis también nos habla de que con la sangre de Cristo nos ha redimido de toda lengua, de todo linaje, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre.
Y terminamos con 1 de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean de Dios. Recuerde, Adán peca, la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte pasa a todos los hombres. La muerte nos separa, el pecado nos separa de Dios. Fuimos separados de Dios, no podíamos tener comunicación con Dios, no podíamos recibir las bendiciones que Dios no tenía de una u otra manera. Para poder estar en paz con Dios, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó traer un corderito, derramar su sangre, hacer confesión de pecados y a través de la fe poder recibir justificación. Todo esto como una sombra profética de que un día iba a ser sacrificado el Cordero de Dios, que es Jesucristo en forma de hombre. Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre, derramó su sangre. Esa sangre es el perdón de pecados para todo el mundo, a todo aquel que venga y confiese y se acobije bajo esa gracia y se aparte, dice la Escritura, el que confiese y se aparta. Ahora Jesucristo está vivo. Aún sigue siendo el Cordero de Dios, ya no un Cordero que se va a ofrecer, sino el Cordero que se ofreció. El Cordero y el León, dice la Escritura, Apocalipsis dice, va como Cordero de Dios. Y ahora nosotros proféticamente, de la misma manera, para poder recibir salvación, para poder estar en paz con Dios, tenemos que ver y poner nuestra confianza en ese Cordero que dio su vida en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Por eso podemos estar en esta noche aquí, por eso podemos estar en paz con Dios y que Dios pueda recibir cualquier oración, cualquier petición. Dice la Escritura que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Y como la sangre de Cristo fue derramada, la tomamos por fe, fuimos santificados, fuimos justificados, ahora podemos estar en paz con Dios y podemos orar. Dios no escucha a los pecadores, dice la Escritura. Y si alguno es temeroso de Él, a ese Dios escucha. Nuestro temor a Dios se manifiesta en que fallamos. Sí, fallamos todos, pero que confesamos nuestro pecado. Y nos continúa Dios limpiando y nos continúa Dios transformando y nos continúa Dios llevando a la medida de la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Número uno, damos gracias al Padre porque dio su Hijo. Damos gracias al Hijo porque se ofreció a dar su vida por nosotros. Y damos gracias al Hijo porque dijo también que envió al Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Damos gracias al Espíritu Santo porque está con nosotros y nos hace recordar todas las promesas que nos ha dado el Hijo. Él os hablará, dice, de lo mío, y tomará de lo mío y os dará, dice. Así que damos gracias a Dios por el plan de redención. Damos gracias al Señor porque entregó su vida. Damos gracias al Señor que a través de eso podemos nosotros tener este tiempo para poder orar. Señor, alabamos y le bendecimos y le damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por poder de una u otra manera, Señor, a través de este corto tiempo poder entender parte de la obra, Señor, que tú viniste a hacer como Cordero que quitaste el pecado del mundo. Señor, es un tema vasto, es un tema tan profundo, no lo podemos simplificar, Señor. Somos ignorantes de muchas cosas, Señor, pero a través de la ayuda del Espíritu Santo, Dios, que podamos entender estas palabras, que tú te hiciste hombre, que tú te ofreciste como sacrificio y que derramaste hasta la última gota de tu sangre para poder perdonar nuestros pecados. Y que si nos acercamos a ti, confesamos a ti como nuestro Señor y Salvador, tú nos perdonas, Señor. Si nos sometemos a tu misericordia, a tu gracia, Señor, en esta hora, por esa sangre que fue derramada, me limpio de todo pecado, confieso delante de ti, Señor, perdóname. Señor, la provisión para mi salvación, para mi perdón, tú la diste y yo la tomo por la fe, Señor, y puedo en esta hora entrar delante del trono de tu gracia, Señor. El camino ha sido abierto por el sacrificio perfecto, Señor, y puedo entrar delante de ti tal como soy, Señor. Lo que te hayas que añadir, tú lo añades. Lo que hayas que quitar, tú lo quitas. Señor, soy barro en tus manos. Me declaro moldeable, Señor. Señor, cada uno de mis hermanos nos declaramos necesitados de ti. Venimos a ti buscando tu presencia porque te necesitamos. Señor, renunciamos a ser autodependientes. Renunciamos a ser autosuficientes. Renunciamos a esta mente pecaminosa y vana que habla y muchas veces sueña vanidad, Señor. Renunciamos, Señor.
y echamos mano de ti, Señor, y nos acercamos, imploramos tu favor, tu misericordia, Señor. No merecemos nada. Todo lo que hemos recibido es por gracia y favor. No te hemos amado nosotros a ti. Tú nos amaste primero y nos estás enseñando a amarte a ti. Y en el camino muchas veces fallamos y caemos, pero tú nos levantas, pero tú nos sostienes y tú tienes paciencia con cada uno de nosotros, porque ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y el Padre tiene misericordia de sus hijos. Y el Padre trabaja con sus hijos. Y tú eres ese Padre por excelencia. Gracias. Gracias. Lo que hemos podido hacer lo hemos hecho en tu nombre, por tu gloria, Señor. Y lo que hemos echado a perder ha sido nuestra incapacidad humana, Señor. Nuestra debilidad humana. Pero tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Tú tienes el poder, Señor, y das la segunda oportunidad y la tercera oportunidad, Señor. Hoy es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día que nos volvamos a ti, Señor. Hoy es el día que nos arrepintamos y nos convirtamos a ti. Hoy es el día que te busquemos a ti, Señor. Y tú serás solícito, dice la Escritura, cuando te busquemos de todo nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón no se endurezca en pecado, que no se contamine, que no se vuelva un corazón secular, Señor, sino que sea un corazón sensible, que se agrade, que busque, que tenga hambre y sed, necesidad de ti, de tu presencia. Declaramos una necesidad, Señor, declaramos una sensibilidad. Señor, queremos en esta hora recibir de ti discernimiento. Queremos poder ver y entender las cosas a la luz de tu palabra. Señor, que el sentir de tu Espíritu sea vivo en nosotros, Señor. Señor, que podamos dejarnos guiarnos en ti. Señor, es cierto, hay anhelos, hay deseos de querer hacer muchas cosas para ti, pero queremos movernos en tu voluntad. Señor, ayúdenos, porque si tú no nos ayudas, Señor, ay, Santo de la gloria, ¿dónde iremos a parar? Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Saturamos este lugar de tu presencia en el nombre de Jesús. Perdona, toma posesión de este lugar. Establece en este lugar, oh Santo de la gloria, tu presencia. Y llena y satura, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esparce y dispersa toda tiniebla, toda oscuridad, toda perversión en este lugar, Señor, en los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, y en cada lugar donde se invoque tu nombre, en el nombre de Jesús. Declaramos presencia de Dios, desatamos presencia de Dios, desatamos cobertura, protección, muro, desatamos alabanza, oración, adoración, exaltación, proclamación. Declaramos temor de Dios, santidad hacia ti, Señor, en temor, en conducta, en pensamiento, en acciones en esta hora. Espíritu Santo de Dios, no sé cómo pedir, cómo conviene, ayúdeme. Espíritu Santo, me someto a su dirección, a su voluntad. Espíritu Santo, que sean tus peticiones. Espíritu Santo, que sea tu clamor a través de este instrumento. Espíritu Santo, que tú nos puedas mover en unidad, que tú nos puedas, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a través de este tiempo, poder ministrar, poder recibir la suministración del Espíritu, poder recibir llenura del Espíritu, poder recibir conocimiento, poder recibir fortaleza, ánimo, poder recibir en nuestro hombre interior el ánimo y la fortaleza para seguir, poder perseverar en oración, poder recibir paciencia, gozo, paz, abundancia, Señor, de palabra para hablar conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Poder recibir de ti discernimiento, poder recibir de ti, Señor, inteligencia, sabiduría, templanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora lo recibimos de ti, Espíritu de Dios. Lo amamos, lo deseamos, lo buscamos en esta hora. Anhelamos poder hacer un servicio agradable con dirección del Espíritu Santo, Dios. Ponemos en tus manos estos tiempos, ponemos en tus manos, Señor, lo que podamos hacer, poco o mucho, que sea agradable a ti, Señor. Abrimos caminos, quitamos todo estorbo, Señor, que cumple el propósito. Señor, usted convoca. Sabemos, Señor, que muchas veces, Señor, se cumple de una manera religiosa. Sabemos que muchas veces se hace, Señor, por imposición. A veces, Señor, se hacen las cosas, Señor, no de la manera que tú te agradas, Señor, pero tú también tienes personas, Señor, que están en sintonía, a las cuales tú tocas, a las cuales tú involucras, a las que tú pones el querer como el hacer, de poder prestar atención. Señor, también tú pones el querer como el hacer de participar en la oración, en la intercesión y poder llevar carga. Señor, te damos gracias. No buscamos el favor de los hombres, buscamos el favor de Dios. Y en cuanto a ti te plazca, estaremos, Señor, cumpliendo con este tiempo en el nombre poderoso de Jesús.
para honra y para gloria tuya, Señor. Alabanzas sean solamente a ti, Señor. Nos guardamos, nos cubrimos, Señor, de toda prepotencia, de toda soberbia, de toda gloria, Señor. Y nos llenamos de tu humildad, Señor. Y podemos en el nombre de Jesús dar, Señor, porque es mejor dar que recibir, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús nos santificamos para ti, para ser esos instrumentos de honra y de gloria, Señor, para poder llevar palabras de ánimo al que está cansado, al que está abatido, al que está debilitado, para poder llevar consolación, exhortación, para poder llevar carga en oración, en intercesión. Señor, hay anhelos, hay peticiones, hay deseos, Señor, de personas que están en sintonía. Señor, hay necesidades aún que ni ellos se dan cuenta. Señor, en necesidades espirituales primeramente. Oramos, intercedemos por cada persona. Señor, en su espíritu, en su alma, en su mente. Venimos declarando libertad a todo el cautivo. Venimos abriendo la cárcel, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos declarando liberación de toda opresión, de toda duda, de toda atadura, Señor. Venimos proclamando libertador. Venimos proclamando, Señor, a Jesús como vencedor. Venimos declarando la victoria de Cristo en la vida de cada hermano, de cada hermana. Venimos declarando la fuerza del Espíritu para que se puedan levantar. Venimos declarando el orden de Dios en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos declarando y estableciendo presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Nos venimos sacudiendo, nos venimos liberando de toda religiosidad, de toda, ay santo, de la gloria en el nombre poderoso de Jesús, y poder presentar nuestra vida como culto racional a ti, Señor. Señor, hay gente que está confundida, Señor, hay gente que está desanimada, hay gente que está desesperada, hay gente que está, Señor, en el nombre de Jesús y no sabe qué hacer. Señor, en esta hora que puedan venir a ti, Señor, que puedan recibir de ti una dirección, que puedan recibir de ti una guianza, que puedan recibir de ti un consuelo, una fortaleza. Señor, muchos se sienten defraudados, traicionados, muchos se sienten que no se toman en cuenta porque quizás no se les llama, no se les toma, Señor, para poder decirles algo, pero tú sí piensas en ellos, pero tú sí estás ahí presente. Oh Señor, te damos gracias por tu paciencia, porque sí, Señor, reconocemos tu paciencia en cada uno de nosotros, Señor. Constantemente te fallamos, constantemente hacemos cosas que no te agradan, pero tú te llenas de misericordia y nos llamas y nos levantas y nos santificas para honra y gloria tuya. Gracias por tu obra poderosa en nuestra vida. Gracias por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, Señor. Que fuera de nosotros si no fuera por tu Santo Espíritu, que nos llama al arrepentimiento, que nos da y nos capacita para poder hacer la obra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.